Capítulo 9. El capitán Wentworth se había instalado en Kellynch como si fuese su casa, para quedarse en ella todo el tiempo que quisiera, pues era objeto de afecto fraternal tanto por parte del almirante como de su esposa. Cuando llegó, su intención había sido proseguir viaje hacia Shropshire de inmediato y visitar allí a su hermano, pero los atractivos de Uppercross le indujeron a retrasar dicho viaje. Lo acogieron con tantas atenciones, halagos y muestras de cordialidad, los mayores eran tan hospitalarios y los jóvenes tan amables, que decidió seguir donde estaba y comprobar más adelante todos los encantos y perfecciones de la esposa de Edward. Pronto empezó a ir a Uppercross casi a diario. Los Musgrove tenían el mismo interés en invitarle que él en acudir, sobre todo por las mañanas, cuando se quedaba solo en casa, ya que el almirante y Mrs. Croft acostumbraban a salir los dos para interesarse por sus nuevas posesiones, los prados y las ovejas, deteniéndose en todos los sitios con parsimonia difícilmente tolerable para una tercera persona, o paseando en el Tilbury, adquirido hacía poco tiempo. Hasta entonces, la opinión de los Musgrove sobre el capitán Wentworth había sido unánime. Era una admiración invariable y cálida. Pero cuando apenas se había alcanzado este grado de relación íntima, reapareció un tal Charles Hayter, que se sintió molesto por la presencia entre ellos del capitán Wentworth, a quien consideró un estorbo. Charles era el mayor de todos los primos, un joven muy amable y atento que, por lo visto, había tenido bastante relación con Henrietta antes de la llegada del capitán Wentworth. Estaba ordenado, pero, como era coadjutor en un lugar donde se requería su residencia, vivía en casa de su padre a tan solo 2 millas de Uppercross. Una breve ausencia había dejado a su amada privada de sus atenciones durante ese periodo crítico. Cuando regresó, le dolió ver todos los cambios y encontrarse con el capitán Wentworth. Mrs. Musgrove y Mrs. Hayter eran hermanas. Aunque las dos habían dispuesto de dinero, sus respectivos matrimonios causaron una diferencia material en su posición social. Mr. Hayter tenía algunas propiedades, pero eran insignificantes comparadas con las de Mr. Musgrove. Mientras los Musgrove estaban en el nivel más alto de la sociedad del lugar, los Hayter jóvenes, debido al estilo de vida de sus padres, que era inferior, apartado y poco refinado, y a haber recibido una educación defectuosa, apenas estaban en ningún nivel, dejando aparte su relación con Uppercross. El ya mencionado hijo mayor era una excepción, pues al convertirse en una persona instruida y en un caballero, era muy superior a los demás en maneras y formación. Las dos familias mantenían de siempre relaciones excelentes, sin que hubiera orgullo por un lado ni envidia por el otro, y la conciencia de superioridad que existía en las hermanas Musgrove solo servía para que estuvieran siempre dispuestas a ayudar a sus primos. Los padres de Henrietta se habían fijado en las atenciones de Charles hacia Henrietta sin desaprobarlas. No sería tan buen partido para ella, pero si a Henrietta le gusta, y la verdad era que a Henrietta parecía gustarle. Eso mismo pensaba Henrietta antes de la llegada del capitán Wentworth, pero desde entonces se había olvidado del primo Charles casi por completo. Aún era bastante dudoso cuál de las dos hermanas era la preferida del capitán, pensaba Anne. Henrietta era quizá más bonita, pero Luisa era más alegre, y ella, por el momento, desconocía cuál de las dos personalidades, si la dulce o la vivaz, era la que más le atraía. Mr. y Mrs. Musgrove, ya fuera porque veían poco o porque tenían entera confianza en la discreción de sus dos hijas y de todos los jóvenes que se les acercaban, parecían querer que todo siguiera su curso normal. Al parecer, no había el más mínimo comentario o intención hacia ellas en la casa grande. En el cottage, sin embargo, era distinto. La joven pareja era más proclive a imaginarse cosas y a hacerse preguntas. Así que, en cuanto vieron al capitán Wentworth en compañía de las hermanas Musgrove más de 4 o 5 veces y Charles Hayter hizo su aparición, Anne se vio obligada a escuchar las opiniones de su hermana y de su cuñado acerca de cuál era la que más le gustaba. Charles pensaba que Luisa y Mary que Henrietta, y ambos coincidían en que sería estupendo que alguna de las dos se casara con él.
Charles nunca había visto un hombre más agradable en toda su vida, y por lo que le oyó decir al propio capitán, estaba casi seguro de que había ganado más de 20.000 libras en la guerra, toda una fortuna que siempre podría incrementar cualquier guerra futura. Además, seguro que el capitán Wentworth iba a destacar más que cualquier otro oficial de la marina. Un partido excelente para cualquiera de mis hermanas, pensó. Seguro que sí, respondió Mary, pero ¿y si le conceden grandes honores? ¿Y si alguna vez lo hacen baronet? Lady Wentworth suena tan bien. Sería un gran honor para Henrietta. Se pondría por delante de mí, algo que no le desagradaría. Sir Frederick y Lady Wentworth. A pesar de todo, sería un título nuevo y no estimo mucho los títulos nuevos. Mary parecía pensar que la favorita era Henrietta, debido a Charles Hayter, a cuyas pretensiones deseaba poner fin. Despreciaba decididamente a los Hayter y estaba en contra de que se reforzara la relación entre las dos familias, porque ella y sus hijos saldrían perjudicados. ¿Sabes?, decía, no creo que sea un buen partido para Henrietta. Además, ella no tiene derecho a despreciarse así, teniendo en cuenta las alianzas que han establecido los Musgrove. No creo que ninguna mujer tenga derecho a elegir nada que pueda resultar desagradable o inconveniente a la parte principal de su familia, al emparentarla con personas con quienes no está acostumbrada a tratar, porque ¿quién es Charles Hayter? Tan solo un coadjunto rural, un partido muy poco apropiado para una Miss Musgrove de Uppercross. Con todo, su marido no le daba la razón porque, además de tenerle afecto a su primo, resultaba que era primogénito como él, y Charles veía las cosas como un primogénito. «Estás diciendo tonterías, Mary», fue, por consiguiente, su respuesta. «No sería un buen partido para Henrietta, pero Charles tiene muchas posibilidades de lograr algún favor del obispo, por medio de los Spicer, dentro de 1 o 2 años. Quizá el favor de recordar que es el hijo mayor y que, cuando mi tío fallezca, heredará una bonita propiedad, la hacienda Winthrop. No tiene menos de 250 acres, además de la granja que está cerca de Taunton, quien tiene las mejores tierras de la comarca. Coincido contigo en que cualquier otro que no fuera Charles no sería tan buen partido para Henrietta y no podía ser aceptado. Él es el único y es hombre bondadoso y de buen corazón. Cuando Winthrop sea suyo, lo convertirá en un sitio diferente y vivirá de modo muy distinto. Con una propiedad así, nadie podrá tenerle lástima. Una propiedad buena y totalmente suya. No, a Henrietta le podían pasar cosas mucho peores que casarse con Charles Hayter. Y si lo consigue y Luisa se queda con el capitán Wentworth, me sentiré muy satisfecho. Charles puede decir lo que se le antoje, exclamó Mary, dirigiéndose a Anne, tan pronto como su marido salió de la habitación. Pero si Henrietta se casa con Charles Hayter, será terrible, una desgracia para ella y otra aún peor para mí. Por eso, lo mejor que podría suceder es que con el capitán Wentworth se le quite el otro de la cabeza, algo que estoy segura que ya ha ocurrido. Ayer apenas le hizo caso a Charles Hayter. Ojalá hubieras estado allí para ver su comportamiento. Y eso de que el capitán Wentworth le gustan Luisa y Henrietta por igual, es una tontería, porque la verdad es que a Henrietta le gusta mucho más, y Charles está tan seguro. Ojalá hubieras estado ayer con nosotros, porque entonces sabrías quién lleva razón. Estoy segura de que pensarías igual que yo, a menos que hubieras decidido llevarme la contraria, claro. La velada en la que Anne debería haber observado todas aquellas cosas transcurrió en casa de Mr. Musgrove. Sin embargo, ella se había quedado en casa con el doble pretexto de que le dolía la cabeza y de que el pequeño Charles volvía a sentirse un poco enfermo. Si bien su único objetivo era evitar al capitán Wentworth, librarse de actuar como moderadora fue una ventaja más que añadir a las de aquella tranquila tarde. En cuanto a los pensamientos del capitán Wentworth, Anne consideraba más importante que el hecho de que prefiriera a Henrietta o a Luisa o a Henrietta, que se asegurara desde el principio de la certeza de sus opiniones, para no poner la felicidad de ninguna de las dos hermanas en peligro, ni su propio honor en tela de juicio. Cualquiera de las dos, con toda probabilidad, sería para él una esposa cariñosa y bien dispuesta. En cuanto a Charles Hayter, Anne sabía que cualquier ligereza de conducta de una joven bien intencionada iba a apenarle, y tenía corazón para comprender el sufrimiento que podría ocasionar. Pero si Henrietta se equivocaba en cuanto a la naturaleza de sus sentimientos, quizá el cambio no se comprendiera demasiado pronto. La conducta reciente de la joven había causado ya gran inquietud y tormento a Charles Hayter. Ella
Le guardaba demasiado afecto desde hacía tiempo como para que en tan solo 2 encuentros todo se acabara y a él no le quedase otro remedio que dejar de venir a Uppercross. Pero este cambio resultaba alarmante si su posible causa era el capitán Wentworth. Charles solo había estado ausente 2 domingos, y cuando se despidieron la última vez, Henrietta se mostró muy interesada en la posibilidad de que dejase enseguida su puesto de coadjuntorio ocupase otro similar en Uppercross. Al parecer, uno de los grandes deseos de Henrietta era que el doctor Shirley, el párroco, que había desempeñado con gran entusiasmo todos los deberes de su cargo durante más de 40 años y que ahora se sentía demasiado enfermo para ejercerlo, se decidiera de una vez a contratar a un coadjuntor, dotara el puesto con todo el dinero que pudiera y prometiera concedérselo a Charles. La ventaja de que trabajara de modo permanente en Uppercross, en vez de desplazarse a 6 millas de distancia, de que fuera un puesto mejor en todos los aspectos, de que perteneciera al querido doctor Shirley y de que el querido y buen párroco fuera relevado de los deberes que ahora ya no podía ejercer sin fatigarse, suponía mucho para Luisa, pero lo era todo para Henrietta. Y sin embargo, cuando Charles regresó, había pasado toda la euforia levantada por el asunto. Luisa no escuchó ni una palabra cuando Charles relató su conversación con el doctor Shirley, sino que se pasó todo el tiempo en la ventana buscando al capitán Wentworth. Henrietta, como mucho, prestó una atención parcial, pareciendo olvidar todas las anteriores dudas y ansiedades de la negociación. La verdad es que me siento muy contenta, aunque siempre pensé que te lo darían. Siempre creí que sería para ti. Nunca pensé que, en resumen, ya sabes, que el doctor Shirley necesitara un coadjuntor y tú te has asegurado el puesto. ¿Viene ya, Luisa? Una mañana, poco después de que los Musgrove terminaran de almorzar, almuerzo al que Anne no acudió, el capitán Wentworth se presentó en el cuarto de estar del cottage, en el que solo se encontraban ella y Charles, y el pequeño inválido tendido en el sofá. La sorpresa de encontrarse prácticamente a solas con Anne Elliot hizo que el capitán perdiera su habitual compostura, se sobresaltara y solo acertara a decir: «Pensaba que las señoritas Musgrove estarían aquí. Mrs. Musgrove me dijo que habían venido», retirándose a continuación a la ventana para recuperarse y pensar en cómo debía comportarse. «Están en el piso de arriba con mi hermana. Bajarán en un momento, supongo», contestó Anne en medio de la natural confusión. Y si el niño no la hubiera llamado para que la ayudase a hacer alguna cosa, habría salido de la habitación de inmediato, aliviando así tanto al capitán Wentworth como a ella misma. Él siguió en la ventana, tras decir con calma y cortesía: «Espero que el muchacho esté mejor». Se quedó callado. Ella se vio obligada a arrodillarse junto al sofá y a quedarse para complacer al paciente. Así siguieron unos minutos hasta que, para gran satisfacción de Anne, oyeron cómo otra persona atravesaba el pequeño vestíbulo. Al volver la cabeza, ella esperaba ver al cabeza de familia, pero lo que sucedió parecía hecho a propósito para complicar las cosas todavía más. Era Charles Hayter, que posiblemente se iba a alegrar tan poco de ver al capitán Wentworth como éste de encontrarse con Anne. «¿Cómo está usted? ¿No quiere sentarse? Los demás estarán aquí pronto». Fue lo único que... perdón. «¿Cómo está usted? ¿No quiere sentarse? Los demás estarán aquí muy pronto». Fue lo único que ella acertó a decir. El capitán Wentworth se acercó desde la ventana, dispuesto aparentemente a conversar. Charles Hayter, sin embargo, puso enseguida fin a sus intentos, pues cogió el periódico y se sentó. El capitán regresó a su ventana. Un minuto después apareció otra persona. El niño pequeño, un muchacho fuerte y notablemente dispuesto de 2 años, al ver que la puerta había sido abierta por alguien desde fuera, entró en la estancia sin pensarlo 2 veces. Se dirigió sin dudarlo al sofá para ver lo que pasaba y expresó su derecho a recibir cualquier cosa buena que se estuviera repartiendo. Como no había nada que comer, lo único que podía hacer era jugar, y como Anne no le permitía molestar a su hermanito enfermo, se retrepó sobre ella cuando estaba de rodillas, de tal modo que, a pesar de lo ocupada que ya estaba atendiendo a Charles, no podía quitárselo de encima. Le habló, le ordenó, le rogó, le insistió, pero todo fue en vano. Durante un instante logró zafarse de él, pero el muchacho pareció disfrutar mucho cuando consiguió subirse otra vez a la espalda de su tía. «Walter»,
le dijo. «Baja inmediatamente, por favor. Te estás portando muy mal. Estoy muy enfadada contigo». «Walter», exclamó Charles Hayter, «¿por qué no haces lo que se te dice? ¿Es que no oyes a tu tía? Ven conmigo. Walter, ven con el primo Charles». Walter siguió sin moverse. No obstante, un instante después, Anne sintió que la libraban del niño. Alguien se lo quitaba de encima, pero como el pequeño la había obligado a agachar mucho la cabeza, cuando ese alguien soltó las robustas manitas de su cuello y se lo llevó, Anne no pudo ver que se trataba del capitán Wentworth. Cuando se dio cuenta, sus sensaciones la dejaron completamente muda. No pudo ni siquiera agradecérselo, sino quedarse junto al pequeño Charles, con el ánimo alterado. La amabilidad del capitán al acudir en su ayuda, el modo y el silencio en que todo había pasado, los detalles particulares de aquel hecho y el convencimiento al oír la charla de que el capitán sostenía a propósito con el niño, de que intentaba evitar que le diera las gracias y que más bien trataba de demostrar que lo último que deseaba era una conversación, ocasionó en Anne una mezcla de agitaciones tan variadas y dolorosas que no pudo librarse de ellas hasta que la llegada de Mary y de las hermanas Musgrove le permitió entregar a sus cuidados al pequeño paciente y abandonar la estancia. Era incapaz de quedarse. Habría sido una oportunidad para observar los afectos y los celos de los cuatro, ahora que estaban todos juntos, pero fue superior a sus fuerzas. Era evidente que a Charles Hayter no le caía bien el capitán Wentworth. Le pareció que había dicho, en tono molesto, después de la intervención del capitán Wentworth: «Deberías haberme obedecido a mí, Walter. Te dije que no molestaras a tu tía». Y podía comprender que se sintiera molesto porque el capitán hubiera hecho lo que le correspondía hacer a él. Sin embargo, ni los sentimientos de Charles Hayter ni los de ninguna otra persona iban a interesarle hasta poner los suyos en orden. Estaba avergonzada de sí misma, muy avergonzada de estar tan nerviosa y abrumada por una minucia, pero así había ocurrido e iba a necesitar un largo rato de soledad y reflexión para recuperarse. Capítulo 10. Naturalmente, iban a presentarse más oportunidades para observar. En poco tiempo, Anne tuvo ocasión de reunirse varias veces con los cuatro y de formarse una opinión, si bien fue lo bastante lista como para no expresarla en casa, donde sabía que no iba a agradar ni al marido ni a la esposa. Consideraba que Luisa era la preferida, pero no podía dejar de pensar, basándose en la memoria y en la experiencia, que el capitán Wentworth no estaba enamorado de ninguna de las dos. Ellas estaban muy encariñadas con él, pero aquello no era amor. No pasaba de ser una pequeña fiebre de admiración, aunque quizá alguna pudiera acabar enamorada. Si bien Charles Hayter parecía creer que él era el desdeñado, Henrietta daba a veces la impresión de no saber todavía por cuál de los dos iba a decidirse. Anne ansiaba tener la capacidad de poder explicar a todos lo que estaba ocurriendo y señalar algunos de los males a los que se exponían, aunque supiera que ninguno obraba mal a sabiendas. Su mayor consuelo era saber que el capitán Wentworth no era consciente en absoluto del daño que estaba ocasionando. No había signos de triunfo en su comportamiento, ningún atisbo de lamentable triunfo. Lo más probable era que nunca hubiera oído ni imaginado las intenciones de Charles Hayter. Su única falta era aceptar las atenciones, porque atenciones era el término correcto de ambas mujeres al mismo tiempo. No obstante, tras una breve disputa, pareció que Charles Hayter abandonaba el campo de batalla. Pasaron 3 días sin que se le viera por Uppercross, en un cambio de lo más extraordinario. Incluso llegó a rehusar una de las habituales invitaciones a cenar, y cuando Mr. Musgrove lo sorprendió en dicha ocasión rodeado de enormes libracos, Mr. y Mrs. Musgrove convinieron en que algo iba mal y comentaron con otros circunspectos que sus estudios lo iban a matar. Mientras Mary esperaba y deseaba que recibiera un rechazo seguro por parte de Henrietta, su esposo no dejaba de confiar en su pronto regreso. Por su parte, Anne pensaba que Charles Hayter sabía lo que hacía. Una mañana en que Charles Musgrove y el capitán Wentworth salieron juntos de caza, las dos hermanas residentes en el cottage, que estaban sentadas tranquilamente dedicadas a sus quehaceres, se vieron sorprendidas al ver por la ventana a las hermanas de la casa grande. Era un día apacible de noviembre y las hermanas Musgrove habían venido atravesando los prados pequeños solo para anunciar que iban a dar un largo paseo y que por consiguiente pensaban que a Mary no le gustaría acompañarlas, cuando Mary respondió al instante, un poco enfadada porque no la creyeran una buena andarina: «Pues sí, me gustaría mucho ir con vosotras, me gusta mucho dar paseos largos».
Anne quedó convencida por las miradas de las dos muchachas de que era justo lo que no deseaban, y se maravilló otra vez de esa extraña necesidad de comunicarlo todo y hacerlo todo en común con los hábitos familiares, en común que los hábitos familiares parecen incitar. Aunque ello no sea deseable ni conveniente. Intentó disuadir a Mary de que fuera, sin resultado, y al ponerse así las cosas, pensó que lo mejor sería aceptar la invitación, mucho más cordial, de las hermanas Musgrove, para que ella también las acompañara, pues así podría convencer a su hermana para que regresaran sin entrometerse en los planes que las otras pudieran tener. «No entiendo por qué suponen que no iba a gustarme dar un largo paseo», dijo Mary mientras subía las escalinatas. «Todo el mundo cree que no soy buena andarina, y sin embargo no les gustaría que dijéramos que no íbamos con ellas. Cuando alguien llega de este modo a pedirle algo expresamente, ¿cómo te vas a negar? ¿Cómo vas a decir que no?» Justo cuando se marchaban, regresaron los hombres. Llevaban con ellos un perro joven que les había estropeado la caza, obligándoles a volver antes de lo previsto. Disponían, por tanto, de tiempo, energía y ánimo para emprender un paseo, y se unieron a él con gusto. Si Anne hubiera podido prever que iban a incorporarse, se habría quedado en casa. A pesar de eso, cierto interés y curiosidad le hicieron pensar que era ya muy tarde para arrepentirse, y los 6 tomaron la dirección elegida por las hermanas Musgrove, quienes evidentemente se arrogaron la misión de guiar a los caminantes. El propósito de Anne era no ir al lado de nadie y arrimarse a su hermana y a su cuñado cuando los estrechos senderos que atravesaban los caminos hicieran necesario caminar en grupo. El placer que pudiera obtener del paseo debía surgir del ejercicio y del día, de contemplar las últimas sonrisas del año sobre las hojas rojizas y los setos marchitos, y de repetirse algunas de las miles de descripciones poéticas sobre el otoño, la estación que ejerce una influencia especial e inagotable en todos los espíritus tiernos y artísticos, y que incita a todo poeta digno de leerse a intentar describirla o a plasmar sus emociones. Mantuvo ocupada la mente en todo momento, con pensamientos y citas de esa naturaleza, pero no le fue posible dejar de oír retazos de la conversación que el capitán Wentworth mantenía con las hermanas Musgrove. Lo que oía, de todas formas, era poco interesante. Se trataba de una simple charla animada, de las que suelen entablar unos jóvenes que se conocen bien cuando dan un paseo. El capitán prestaba más atención a Luisa que a Henrietta, y la primera se hacía notar más que su hermana. Esta diferencia pareció acentuarse, y algo que dijo Luisa la sorprendió. Tras una de las muchas alabanzas a la bondad del día que se prorrumpía una y otra vez, el capitán Wentworth añadió: «¡Qué tiempo más glorioso para el almirante y mi hermana! Querían dar un largo paseo esta mañana. Quizá podamos saludarlos desde una de esas colinas, pues dijeron que vendrían hacia esta parte. Me pregunto dónde irán a volcar hoy. Les sucede con mucha frecuencia, se lo aseguro, pero mi hermana no le da ninguna importancia. Le da igual volcar que no volcar». «Seguro que exagera», dijo Luisa. «Pero si me pasara a mí, haría lo mismo que ella. Si yo amase a un hombre como ella, al almirante, estaría siempre con él. Nada nos separaría en nunca y preferiría volver con él antes que ir con otra persona ni correr ningún riesgo». Estas palabras fueron pronunciadas con gran fervor. «¿De verdad?», gritó él, en el mismo tono. «Vaya, la admiro». Y entonces se hizo un silencio que duró unos minutos. Anne fue incapaz de recordar una cita más. Las suaves escenas del otoño iban a quedar relegadas durante un rato, a menos que un dulce soneto repleto de acertadas analogías con el agonizante año, felicidad agonizante, imágenes de juventud, esperanza y primavera, todas juntas le vinieran a la memoria. En una ocasión dijo, tras recibir la orden de tomar otro sendero: «¿No es este uno de los senderos que van a Winthrop?». Sin embargo, nadie pareció oírla, o al menos nadie la contestó. No obstante, iban hacia Winthrop, o hacia sus alrededores, pues empezaron a encontrarse con hombres jóvenes que parecían andar no muy lejos de sus casas, tras ascender media milla con lentitud y atravesar amplias tierras acotadas en las que los arados en plena actividad y los surcos recién hechos revelaban cómo el labrador, enfrentándose al dulce malestar poético, buscaba de nuevo la primavera. Llegaron a la cima de la colina más
más alta que constituía el límite de Uppercross y Winthrop, lugar que divisaron perfectamente al pie de otra colina en el extremo opuesto. Winthrop, desprovisto de belleza y dignidad, se extendía ante ellos. Era un caserío sin nada especial, de muros bajos, rodeado de graneros y otras dependencias propias de granjas. «Dios mío, pero si eso es Winthrop». «Os aseguro que no tenía ni idea», exclamó Mary. «Creo que ahora lo mejor es que regresemos. Estoy demasiado fatigada». Henrietta, confundida y avergonzada, se mostró dispuesta a hacer lo que Mary proponía, al no ver que a su primo Charles por ningún sendero ni en ninguna puerta. Pero Charles Musgrove dijo «no», y Luisa, con más firmeza si cabe, exclamó «no, no», y apartando a su hermana, parecieron discutir la cuestión acaloradamente. Mientras Charles expresó sin ambages la intención de visitar a su tía, de quien ahora se encontraban tan cerca, y con toda claridad, aunque con más temor, intentó convencer a su esposa para que lo acompañara. Pero en este asunto la esposa mostró su poder, y cuando él alegó la posible ventaja de descansar un cuarto de hora en Winthrop, ya que ella se encontraba tan cansada, Mary contestó con firmeza: «Oh, no, 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 de ninguna manera. Subir esta colina otra vez me haría más daño que sentarme». En pocas palabras, su aspecto y su disposición indicaban con claridad que no estaba dispuesta a moverse. Tras unos cuantos debates y consultas en este sentido, Charles y sus dos hermanas decidieron que Henrietta y él bajarían corriendo a ver un momento a su tía y a sus primos, mientras el resto del grupo los esperaba en lo alto de la colina. Al parecer, Luisa era la principal instigadora de aquel plan. Cuando se alejó un poco, colina abajo, hablando con Henrietta, Mary aprovechó la ocasión para lanzar una mirada despectiva a su alrededor y decirle al capitán Wentworth: «Es tan desagradable estar emparentada con gente así. Le aseguro que no he estado en esa casa más de 2 veces en toda mi vida». No recibió respuesta alguna, más allá de una artificial sonrisa de asentimiento, seguida, cuando volvió la cara, de una mirada desdeñosa cuyo significado Anne conocía muy bien. La cima de la colina en la que se encontraban era un lugar alegre. Luisa volvió y Mary, tras haber encontrado un sitio cómodo para sentarse en lo alto de una escalera de paso, siguió contenta mientras los demás la acompañaron. Pero en cuanto Luisa se llevó al capitán Wentworth a buscar avellanas en un seto cercano y desaparecieron de la vista y del oído, se sintió desgraciada. Empezó a quejarse de su asiento, pues estaba segura de que Luisa tendría uno mucho mejor a su alcance. Y nada pudo impedir que saliera también a buscar otro. Atravesó el mismo portón que ellos, pero no pudo verlos. Por su parte, Anne encontró un lugar agradable para sentarse en un talud soleado y seco debajo del seto por donde, estaba segura, debían de andar ellos. Mary se sentó un instante, pero no por mucho tiempo. Seguía pensando que Luisa habría encontrado un lugar mejor para sentarse y decidió seguir buscándolos. Anne, que se sentía muy cansada, se alegró de poder sentarse. Enseguida oyó detrás del seto las voces del capitán Wentworth y de Luisa. Parecían llegar a través de una especie de senda salvaje e intrincada que había en su centro. Mientras se acercaban, seguían hablando entre ellos. La voz de Luisa, que fue la primera que pudo distinguir, parecía pronunciar en aquellos momentos una apasionada declaración. Lo primero que oyó Anne fue lo siguiente: «Así que la convencí. No podía consentir que tuviera miedo de hacer la visita con esas tonterías. Acabáramos. ¿Acaso los aires y las intromisiones de esta persona me van a impedir algo que quiero hacer y que sé que está bien? Ni de esta ni de ninguna otra. No. A mí no me convencen tan fácilmente. Cuando decido hacer algo, lo hago. Y al parecer Henrietta tenía decidido ver a nuestros parientes de Winthrop. Estuvo a punto de desistir solo por no molestar». «Entonces, si no es por usted, ¿no habría ido?» «Oh, no, no habría ido. Casi me da vergüenza decirlo». «Qué suerte tiene al tener una persona como usted. Después de lo que acaba de decir, que no hace sino confirmar mis propias impresiones de la última vez que estuve con él, no tengo por qué aparentar que desconocía lo que está sucediendo. Ya veo que lo que estaba en cuestión era algo más que una simple y obligada visita a su tía.
Pobre de él y de ella también, si alguna vez tienen que tratar asuntos importantes o se encuentran en circunstancias que requieran tenacidad y fortaleza de espíritu, cuando en un asunto tan nimio como es ella es incapaz de resistir intromisiones tan ridículas. Su hermana es una criatura amable, pero yo veo que es usted la que tiene decisión y firmeza. Si su conducta o su felicidad le importan, debe infundir en ella todo lo que pueda de su propio espíritu, aunque no dudo que siempre lo ha hecho. El peor rasgo de un carácter tan indeciso y voluble es que no se puede esperar que se vea influido por nada. Nunca se está seguro de que una impresión sea perdurable. Todo el mundo la puede modificar, y solo los que no son volubles son felices. Vaya, aquí hay una avellana, y cogió una que colgaba de una rama bastante alta. Esto me servirá de ejemplo, continuó. Una avellana bonita y lustrosa, que gracias a su vigor original ha sobrevivido a todas las tormentas del otoño. No tiene una sola hendidura ni un solo punto débil. Esta avellana, siguió diciendo con solemnidad algo burlona, a pesar de que todas sus hermanas han caído y las han destrozado o pisoteado, sigue en posesión de toda la felicidad de la que puede gozar una avellana. Y entonces volvió a hablar en tono más serio, como al principio. Lo que más anhelo es encontrar en todas las personas que me preocupan que sean constantes. Si Louisa Musgrove quiere ser bella y feliz en el otoño de su vida, debe conservar todas sus actuales cualidades. Terminó sin que se le respondiera cosa alguna. Anne se habría sorprendido si Luisa hubiera respondido con prontitud a una declaración así, a palabras tan interesantes pronunciadas con tal ardor. Pudo imaginarse lo que Luisa sentía en aquellos momentos. En cuanto a ella, no quería ni moverse por miedo a que la vieran. Mientras permaneciera en el mismo sitio, un matorral bajo y frondoso de acebo la protegía. Se marcharon muy pronto, no obstante, antes de que le fuera imposible distinguir lo que decían, Luisa volvió a hablar. Mary es muy bondadosa en muchas cosas, dijo, pero a veces sus estupideces y su orgullo me sacan de mis casillas. Ese orgullo de los Elliot del que ella ha heredado tanto. ¿Cuánto nos hubiera gustado que Charles se casara con Anne y no con Mary? Supongo que sabe que él quería a Anne por esposa, ¿no? Tras un instante de silencio, el capitán Wentworth dijo: ¿Quiere decir que ella lo rechazó? Pues claro que sí. ¿Cuándo? No lo sé exactamente porque Henrietta y yo estábamos entonces en el colegio, pero creo que fue un año antes de casarse con Mary. Ojalá lo hubiera aceptado. Todos nos habríamos sentido más contentos, y papá y mamá siempre han pensado que todo se debió a su gran amistad con Lady Russell, y no a ella. Creen que Charles no era lo bastante culto e instruido para agradar a Lady Russell, y que, por consiguiente, Anne lo rechazó. Los sonidos se iban apagando y Anne ya no podía oírlos. Sus propias emociones la mantenían inmóvil. Debía recuperarse antes de salir de allí, y si bien el destino proverbial del que escucha no se dio en esta ocasión, pues no había oído nada malo de sí misma, sí había escuchado muchas cosas de dolorosa trascendencia. Ahora sabía lo que el capitán Wentworth pensaba sobre su modo de ser, y había mostrado tanta dulzura y curiosidad hacia ella que quedó sumida en una honda agitación. En cuanto pudo, fue a buscar a Mary, y tras encontrarla y caminar con ella hasta la escalera donde se habían situado primero, sintió cierto alivio al ver poco después que el grupo volvía a reunirse al completo y reanudaba la marcha. Su ánimo exigía la soledad y el silencio que solo pueden ofrecer los grandes grupos. Charles y Henrietta volvieron acompañados, como cabía esperar, de Charles Hayter. Anne no intentó entender los particulares de aquel asunto, y ni siquiera el capitán Wentworth parecía ser partícipe de toda la confianza, pero lo que no admitía la más mínima duda era que el caballero se había replegado, que la dama había cedido y que ahora los dos estaban muy contentos de estar otra vez juntos. Henrietta parecía un poco avergonzada, pero muy satisfecha. Por su parte, el aspecto de Charles era el de un hombre inmensamente feliz, y ambos estuvieron pendientes uno del otro desde el momento en que emprendieron la marcha de regreso a Uppercross.
Todo indicaba ahora que Luisa era la elegida del capitán Wentworth. Nada era más evidente, tanto cuando era necesario separarse del grupo como cuando no. Los dos caminaban juntos, uno al lado del otro, igual que la otra pareja. De este modo, cuando atravesaron un amplio prado en el que había espacio suficiente para todos, se formaron 3 grupos y Anne tuvo que unirse a la fuerza al que mostraba menos animación y tranquilidad. Iba con Charles y Mary y estaba ya bastante cansada de andar colgada de un brazo de Charles, que su cuñado, que era muy amable con ella, estaba enfadado con su esposa. Mary se había mostrado insolente con él y ahora estaba pagando las consecuencias, una de las cuales era que Charles la soltaba del brazo a cada momento para cortar con su vara las ortigas del seto. Cuando Mary comenzó a quejarse y a lamentarse de lo mal que la trataba por ir del lado del seto, en contra de lo establecido, mientras Anne iba en el otro sin ser molestada, Charles soltó a las dos para cazar una comadreja, que vio durante un instante y ya no pudieron lograr que volviera con ellas. Este largo prado bordeaba una carretera que cruzaba más adelante el sendero por el que marchaban. Cuando el grupo al completo alcanzó la puerta de salida, apareció de pronto un coche que llevaban oyendo desde hacía tiempo. Era el Tilbury del almirante Croft, quien, acompañado de su esposa, había salido de paseo, como estaba previsto, y regresaba a casa. Al saber todo lo que los jóvenes habían caminado, ofrecieron un sitio a cualquier dama que se sintiera especialmente cansada. Se ahorraría 1 milla de trayecto, pues iban a pasar por Uppercross. La invitación fue hecha en general y declinada también al unísono. Las hermanas Musgrove no estaban nada cansadas y Mary se sintió ofendida por no habérsele ofrecido el puesto antes que a las demás, o quizá porque lo que Luisa llamaba el orgullo de los Elliot no podía rebajarse a ser el tercer viajero en un coche de un solo caballo. El grupo cruzó la carretera y se disponía a subir la escalera de paso de otro seto. Cuando el almirante estaba a punto de emprender de nuevo la marcha, el capitán Wentworth apartó el seto de pronto para decirle una cosa a su hermana. Lo que dijo puede adivinarse por los efectos que causó. «Miss Elliot, estoy segura de que usted sí está cansada», exclamó Mrs. Croft. «Concédanos el placer de llevarla a casa. Aquí hay sitio más que de sobra para las 3, se lo aseguro. Y si fuésemos todos con usted, creo que podrían sentarse hasta 4. Acepte el ofrecimiento, se lo ruego». Anne estaba todavía en la carretera y aunque su instinto le aconsejaba rechazar la oferta, no se le permitió hacerlo. El almirante le dijo unas amables palabras que se unieron a las de su esposa, apremiándola a aceptar la invitación. Anne no podía rechazarlas. Los dos se apretujaron en una esquina para dejarle sitio al capitán Wentworth sin decir una sola palabra. Se volvió hacia ella y la ayudó tranquilamente a subir el coche. Sí, lo hizo. Anne ya estaba en el coche y aún sentía cómo él la había colocado allí, cómo lo había hecho con su voluntad y con sus manos, cómo todo se debía a que él había estado pendiente de su cansancio y había decidido buscarle alivio. Se sintió muy afectada al comprobar la actitud hacia ella que revelaban todas esas cosas. Esta pequeña circunstancia parecía la culminación de todo lo ocurrido con anterioridad. Anne lo comprendió. El capitán no podía perdonarla, pero tampoco dejar de expresar sus sentimientos. Aunque la condenara por el pasado y la juzgara con intenso e injusto resentimiento, aunque no le importara nada y ahora pretendiera a otra, no podía verla sufrir sin anhelar procurarle algún alivio. Era un vestigio de sentimientos anteriores, un impulso de amistad, si bien no reconocida. Una prueba del carácter afectuoso y amable de su corazón que Anne no podía contemplar sin emociones de placer y dolor tan mezcladas que no sabía cuáles eran preponderantes. Al principio respondió inconscientemente a las amables palabras y comentarios de sus compañeros de viaje, para cuando empezó a darse cuenta de verdad de lo que estaban hablando, ya llevaban recorrida la mitad de la difícil carretera. En aquel momento hablaban de Frederick. «La verdad es que tiene intención de quedarse con alguna de esas 2 muchachas, Sophie»,
decía el almirante, pero no podría decirte con cuál. Ya lleva bastante tiempo detrás de ellas, creo, para haber tomado una decisión. Por desgracia, todo esto pasa porque estamos en un periodo de paz. Si estuviésemos en guerra, hace tiempo que se habría decidido. Nosotros los marinos, Miss Elliot, no podemos permitirnos cortejar a una mujer durante mucho tiempo si estamos en guerra. ¿Cuántos días pasaron, querida, desde la última vez que te vi hasta que nos sentamos los dos en nuestras habitaciones alquiladas de North Yarmouth? Es mejor que no se lo digamos, querido, comentó afectuosamente Mrs. Croft, porque si Miss Elliot supiera lo poco que tardamos en entendernos, nunca podremos convencerla de lo felices que somos. De todos modos, yo te conocía de oídas desde hace mucho tiempo. Bueno, y como yo sabía que tú eras una muchacha muy bonita, ¿para qué íbamos a esperar, no? No me gusta que asuntos así se dilaten mucho. Ojalá Frederick se dé un poco de prisa y nos traiga a Kellynch a una de esas señoritas. Así siempre tendrían compañía. Y la verdad es que las dos son muchachas muy hermosas, tanto que apenas distingo a una de la otra. Sí, en efecto, son dos muchachas de muy buen talante y muy sencillas, dijo Mrs. Croft en un tono elogioso, pero menos entusiasta, lo que hizo suponer a Anne que su instinto más fino que el de su marido quizá no consideraba digna de su hermano a ninguna de las dos. Y vienen de una familia muy respetable. Sería difícil emparentarse con gente mejor. Mi querido almirante, cuidado con ese poste. Vamos a chocar con él. En ese momento, la propia Mrs. Croft dio un tirón a las riendas sin pensarlo dos veces, y el peligro pasó sin más. Luego volvió a intervenir juiciosamente en otras dos ocasiones, y gracias a ello no cayeron en un profundo surco del camino, ni se dieron bruces contra un carro de estiércol, mientras Anne presenciaba divertida esta manera de llevar el coche, pensando que era una buena muestra de cómo se llevaba la pareja en general. Al final se bajó sana y salva en la puerta del cottage. Necesito beber agua. Capítulo 11. Se acercaba la hora del regreso de Lady Russell. El día había sido incluso acordado, y Anne, que se había comprometido a acompañar a su amiga en cuanto estuviera reinstalada, esperaba ansiosamente trasladarse a Kellynch lo antes posible y empezaba a preguntarse en qué medida iba a verse afectada su propia tranquilidad por dicho traslado. Iba a residir en el mismo lugar que el capitán Wentworth, a solo media milla de donde él estaba. Frecuentarían la misma iglesia y las dos familias tendrían que relacionarse. Todo esto iría en su contra, pero como el capitán pasaba también tanto tiempo en Uppercross, abandonar este lugar suponía más alejarse de él que tenerlo cerca, de modo que en conjunto Anne pensaba sin ninguna duda que ganaba, más que perdía, en una interesante cuestión y en el cambio de ambiente doméstico, pues sustituía a la pobre Mary por Lady Russell. Aunque una de las cosas que más anhelaba era evitar al capitán Wentworth en su antigua casa, pues aquellas estancias eran testigo de encuentros anteriores que se transformarían en recuerdos desdichados, aunque le causaba más ansiedad pensar en la posibilidad de que Lady Russell y el capitán Wentworth volvieran a encontrarse. No se tenían ninguna simpatía y un reencuentro no haría sino empeorar las cosas. Además, si Lady Russell los veía juntos, se daría cuenta de que él tenía un gran dominio de sí mismo y ella ninguno. Estas cuestiones eran lo que más preocupaban a Anne a su partida de Uppercross, donde, según creía, llevaba residiendo demasiado tiempo. La ayuda prestada al señor Charles siempre teñiría de dulzura el recuerdo de aquella estancia de 2 meses, pero el muchacho se iba recobrando con rapidez y ya no había ningún motivo para que le indujera a quedarse. Con todo, el final de su estancia resultó distinto por completo de lo imaginado. El capitán Wentworth, tras ausentarse de Uppercross durante días sin previo aviso, apareció de nuevo y justificó dicha ausencia, explicando qué era lo que le había retenido. Por una carta de su amigo el capitán Harville, que había logrado localizarlo después de mucho tiempo, supo que se había instalado con su familia en Lyme para pasar el invierno. Estaban, pues, solo a 20 millas el uno del otro.
El capitán Harville nunca había recobrado su salud del todo desde que fuera herido de gravedad 2 años antes, y la impaciencia del capitán Wentworth por verle le hizo viajar inmediatamente a Lyme. Estuvo allí 24 horas. Todos perdonaron su ausencia y elogiaron la amistad que lo unía al capitán Harville, cuya personalidad suscitó gran curiosidad. Además, escucharon con tanto interés la descripción del hermoso paisaje de los alrededores de Lyme que el grupo sintió deseos de verlo con sus propios ojos y, en consecuencia, todos decidieron ir hasta allí. Los más jóvenes se mostraban impacientes por ver Lyme. Además, el capitán Wentworth había mencionado su intención de desplazarse allí otra vez. Estaba a solo 17 millas de Applecross y, aunque era noviembre, el tiempo no era adverso en absoluto. En pocas palabras, Luisa, que era la que más ganas tenía de ir tras tomarse la decisión, no solo por el placer de hacer lo que quería, sino también por su empeño en imponer su opinión a toda costa, se enfrentó a la opinión de sus padres, que querían retrasar el viaje hasta el verano, y por fin este quedó fijado. Irían Charles, Mary, Anne, Henrietta, Luisa y el capitán Wentworth. El primer plan, muy improvisado, consistía en ir por la mañana y regresar de noche, pero a Mr. Musgrove no le pareció bien por sus caballos. Cuando dicho plan se analizó de modo más racional, se vio que un día a mitad de noviembre no iba a dejar mucho tiempo para ver un sitio nuevo, tras restarle 7 horas de viaje de ida y de regreso, que era lo que iban a tardar dadas las características del terreno. Por consiguiente, decidieron pasar allí la noche y no volver hasta la hora de cenar del día siguiente. Pensaron que este cambio bastaría, y si bien todos se reunieron en la casa grande por la mañana temprano y partieron con puntualidad, habían pasado varias horas desde el mediodía cuando los 2 coches, el de Mr. Musgrove, que transportaba a las 4 mujeres, y el de Charles, en el que viajaba el capitán Wentworth, descendieron la larga colina que bajaba hasta Lyme y tomaron la calle principal, aún más empinada, por lo que era evidente que no iban a disponer de suficiente tiempo para recorrer la ciudad antes de que se extinguiera la luz y el calor del día. Tras asegurarse el alojamiento y encargar la cena en una posada, lo primero que iban a hacer, sin ninguna duda, era caminar hasta el mar. Habían llegado demasiado avanzado el año como para encontrar las diversiones o atracciones que Lyme ofrecía como lugar de vacaciones. Las habitaciones de alquiler estaban vacías, los huéspedes se habían ido a casi todos, y no quedaba prácticamente ninguna familia excepto las residentes. Como los edificios no tienen nada de especial, lo que buscan los ojos de los visitantes en la especial situación de la ciudad, la calle principal que casi se precipita en el mar, el paseo hasta el Cove, que rodea la pequeña y coqueta bahía, que en plena temporada se llena de gentes y máquinas de baño, el Cove mismo, con sus antiguas maravillas y nuevas atracciones y los hermosos acantilados que se extienden al este de la ciudad. Pocos visitantes dejan de admirar los alrededores más próximos a Lyme y pocos se van sin el deseo de conocerlos mejor. Los paisajes de las cercanías, como Chamworth, con sus altas mesetas y extensas llanuras campestres, y todavía más su recóndita bahía, rodeada de oscuros acantilados, donde grupos de rocas bajas esparcidos entre la arena la convierten en el mejor lugar para ver la llegada de la marea y sentarse a contemplar una y otra vez la variedad del bosque que rodea la alegre población de Up Lyme, y sobre todo Piney y sus verdes hondonadas entre románticas peñas, donde árboles solitarios y huertos de exuberante vegetación atestiguan que han pasado varias generaciones desde que el primer y parcial derrumbe de la roca conformara el maravilloso y querido paisaje que hoy contemplamos, así como muchos otros que no desmerecen de los de la más famosa isla de Wight. Todos deben visitarse más de una vez para comprender los atractivos de Lyme. El grupo de Applecross pasó por delante de las casas del alquiler, entonces desiertas y melancólicas, y descendieron todavía más. Llegaron a la playa. Tras permanecer allí un rato, pues quedarse y mirar el mar es lo que debe hacer toda persona que sea digna de contemplarlo y regrese a él después de mucho tiempo, siguieron hasta el Cove, que era otro de sus destinos, tanto por sí mismo como por el capitán Wentworth,
pues los Harville vivían en una casita situada bajo un antiguo muelle de edad incierta. El capitán Wentworth entró para visitar a su amigo. Los demás siguieron su camino hasta el Cove, donde volverían a encontrarse con él. No cesaban de maravillarse y de admirar lo que veían, y ni siquiera Luisa pareció darse cuenta de que llevaba un rato sin ver al capitán. De pronto lo vieron acercarse a donde ellos estaban, acompañado de 3 personas a las que ya conocían de oídas: el capitán Harville, su esposa y el capitán Benwick, que vivía con ellos. El capitán Benwick había sido durante algún tiempo primer teniente de Laconia, y la descripción que el capitán Wentworth hizo de él al volver de Lyme y su encendido elogio a quien consideraba un buen oficial, excelente persona, que siempre había gozado de una alta estima por su parte, causaron en todos una excelente impresión. El relato continuó con una crónica de su vida personal que acrecentó el interés de las mujeres por él. El capitán Benwick había estado prometido a la hermana del capitán Harville, cuyo fallecimiento todavía lamentaba. Los dos habían pasado 1 o 2 años esperando dinero y un ascenso. El dinero llegó, pues al ascender a teniente el capitán ganó mucho dinero por los apresamientos, y al final también la ansiada promoción que Fanny Harville ya no alcanzó a ver. Había muerto el verano anterior mientras su prometido estaba embarcado. El capitán Wentworth pensaba que era imposible estar más enamorado de alguien que el capitán Benwick de Fanny Harville, ni que nadie se pudiera sentir más afligido que él por aquel trágico acontecimiento. Pensaba que su modo de ser era uno de los que tendía a sufrir mucho, mezclando sentimientos muy fuertes con maneras calladas, serias y reservadas, y a un gusto decidido por la lectura, así como por otras actividades sedentarias. Finalmente, algo que añadía aún más interés a la historia era que la amistad con los Harville se había intensificado tras el suceso que puso fin a la prevista relación de parentesco, pues el capitán Benwick vivía ahora con ellos de modo permanente. El capitán Harville había adquirido la casa durante 1 año y medio. Su gusto personal, su salud y su fortuna le habían impulsado a alquilar un lugar no demasiado caro junto al mar. La grandeza del campo y la soledad de Lyme durante el invierno parecían adaptarse completamente al estado mental del capitán Benwick, y la simpatía y bondad que mostraban hacia él eran extraordinarias. Y sin embargo, se decía Anne mientras iban de encuentro con el grupo, quizás su corazón no sufra más que el mío. No quiero creer que su futuro se haya estropeado para siempre. Es más joven que yo y más joven en sentimientos, sino en hechos, más joven por ser hombre. Se recuperará y será feliz con otra. Todos se reunieron y fueron presentados. El capitán Harville era un hombre alto y moreno, de expresión juiciosa y benévola. Cojeaba un poco y sus marcados rasgos y la falta de salud le hacían parecer mucho mayor que el capitán Wentworth. El capitán Benwick parecía y era el más joven de los 3, y comparado con ellos, un hombre de poca estatura. Tenía un rostro agradable, un aire melancólico, como era de prever, y no participaba en las conversaciones. El capitán Harville no tenía maneras tan distinguidas como el capitán Wentworth, pero era un perfecto caballero. Nada afectado, cariñoso y atento, mientras que Mrs. Harville, un poco menos refinada que su marido, parecía de todas formas compartir la bondad de sus sentimientos. Nada resultó más agradable que el deseo de ambos de tratar al grupo como si fueran amigos suyos, solo porque lo eran del capitán Wentworth, ni más hospitalario que sus ruegos para que todos se quedaran a cenar. El hecho de que la cena ya hubiera sido encargada en la posada fue aceptado por fin como excusa, aunque de mala gana. Los dos parecieron casi molestarse porque el capitán Wentworth hubiera traído al grupo hasta Lyme sin dar por hecho que fueran a cenar con ellos. Se notaba tanto afecto por el capitán Wentworth y un encanto tan cautivador en tan inusual hospitalidad, tan diferente al estilo normal de dar y recibir invitaciones y cenas formales u ostentosas, que Anne sintió que su ánimo no iba a salir muy bien si progresaba su relación con los oficiales compañeros del capitán. Estos habrían sido todos amigos míos, pensó, y tuvo que luchar con todas sus fuerzas para no caer en el desaliento. Al dejar el Cove, entraron en casa de sus nuevos amigos
y se encontraron con unas habitaciones tan pequeñas que nadie que no invitara de corazón habría pensado que todos pudieran caber en ellas. Anne se quedó sorprendida durante un instante por este detalle. Seguidamente se perdió entre los sentimientos mucho más agradables que surgieron al ver todos los ingeniosos esfuerzos y eficaces arreglos del capitán Harville para ampliar el escaso espacio disponible, para suplir el deficiente estado de los muebles de una casa de alquiler y para defender puertas y ventanas de los previsibles temporales del invierno. Anne encontró más que interesante la variada decoración de las estanterías, donde los objetos eran más necesarios, proporcionados por el dueño, todos corrientes y vulgares, contrastaban con unas cuantas piezas de madera preciosas perfectamente trabajadas y con otras valiosas curiosidades procedentes de lejanos países visitados por el capitán Harville. Que todo estuviera relacionado con su profesión, que fuese el producto de su esfuerzo, el efecto de la influencia que éste ejercía en sus hábitos y la visión de paz y felicidad doméstica que desprendía, le resultaba algo más o menos que delicioso. El capitán Harville no era lector, pero había encontrado un lugar excelente e instalado hermosas estanterías para una considerable colección de volúmenes bien encuadernados, propiedad del capitán Benwick. Su cojera le impedía hacer demasiado ejercicio. No obstante, su mente útil e ingeniosa le proporcionaba siempre algo que hacer. Dibujaba, barnizaba, construía y encolaba muebles, hacía juguetes para los niños, se inventaba nuevas agujas y alfileres para coser redes que mejoraban las anteriores, y si ya no quedaba nada más que hacer, se sentaba a reparar su enorme red de pesca en un rincón de la habitación. Cuando salieron, Anne pensó que dejaba tras ella una gran felicidad en la casa, y Luisa, que caminaba a su lado, prorrumpió en expresiones de admiración y deleite por las cualidades de la armada, su amabilidad, su camaradería, su franqueza y su rectitud, y afirmó estar convencida de que los marinos eran más dignos y entrañables que ningún otro cuerpo militar de Inglaterra, y que solo ellos sabían de la vida y merecían respeto y afecto. Regresaron para vestirse y cenar, y las cosas habían salido tan bien hasta entonces que no encontraron ninguna falta, si bien el que estuvieran completamente fuera de temporada, el que Lyme no cogiera de paso para ir a ningún sitio y el que no esperaran más gente, merecieran muchas disculpas por parte de los dueños de la posada. Anne se iba sintiendo en aquellos momentos mucho más acostumbrada a estar en compañía del capitán Wentworth de lo que había imaginado, y el sentarse a la misma mesa con él y el intercambio de cortesías que ello implicaba, nunca fueron más allá, no resultaban ningún esfuerzo. Las noches eran demasiado oscuras para que las mujeres salieran otra vez, así que se fijó un nuevo encuentro para el día siguiente, pero el capitán Harville había prometido hacerles una visita vespertina. Apareció acompañado de su amigo, lo que sobrepasó todas las expectativas, pues el grupo había coincidido en que el capitán Benwick tenía toda la pinta de estar abrumado por la presencia de tantos extraños. No obstante, se aventuró a reunirse otra vez con ellos, si bien su ánimo no parecía en verdad predispuesto a compartir la alegría que reinaba en el grupo. Mientras que el capitán Wentworth y el capitán Harville dominaban la conversación en un extremo del salón y, rememorando viejos tiempos, contaban multitud de anécdotas que interesaban y divertían a los demás, a Anne le tocó sentarse en un lugar algo apartado del capitán Benwick. Un impulso bondadoso de su naturaleza la obligaba a conversar con él. Era tímido y propenso a la abstracción. Sin embargo, la contagiosa serenidad del semblante de ella y sus gentiles maneras consiguieron pronto su efecto, y Anne vio cómo su esfuerzo quedaba compensado con creces. Era sin duda un joven de gusto refinado en literatura, sobre todo en poesía, además de persuadirlo a que pasara la tarde exponiendo sus opiniones, algo de lo que sus habituales compañeros quizá no se preocupaban. Confió en poderle ayudar y ofrecerle ciertos consejos sobre la necesidad y el beneficio de luchar contra el desaliento, cuestión que surgió con naturalidad en la conversación. Porque aunque fuera tímido, no se mostró reservado, por el contrario, pareció dispuesto a liberar sus sentimientos.
casi siempre contenidos. Tras hablar de poesía y del auge que tenía en la época y comprobar brevemente sus opiniones sobre los poetas mayores, intentando decidir si preferían Marmion a The Lady of the Lake o si valoraban más el Yabur que The Bridge of Abydos, y sobre todo cuál era la pronunciación correcta de Yaur. El capitán demostró un profundo conocimiento de todas las canciones más tiernas de uno de los poetas y de todas las apasionadas descripciones de desesperada agonía del otro. Repitió con sentimiento tan trémulo distintos versos que describían un corazón herido o un espíritu destruido por el infortunio, pareciendo tan deseoso de ser comprendido que Anne se aventuró a decir que confiaba en que no leyera solo poesía y que pensaba que el infortunio de la poesía era que los que sabían disfrutarla, sabiamente, solo podían gozarla en toda su plenitud en contadas ocasiones, pues los sentimientos hondos, los únicos que permitían apreciarla de verdad, eran los mismos que obligaban a saborearla con mesura. Puesto que el capitán no se mostró afectado, sino complacido por esta alusión a su estado, ella se atrevió a continuar haciendo uso del derecho que le confería a saberse el espíritu más maduro de los dos. Se aventuró a recomendarle que incluyera más prosa en su lectura diaria. Cuando le pidió que concretara más, Anne mencionó las obras de nuestros mejores moralistas y las mejores colecciones de cartas y memorias de todos los personajes valiosos y sufridos que se le ocurrieron en aquel momento, con el fin de elevar y fortalecer el espíritu con elevados preceptos y ejemplos contundentes de resistencia moral y religiosa. El capitán Benwick la escuchó con atención, le agradeció el interés que se tomaba, anotó los nombres de los autores que ella le recomendó y prometió buscarlos y leerlos, aunque negó con la cabeza y suspiró varias veces, como mostrando su poca fe en la eficacia de los libros en el caso de una aflicción como la suya. Cuando la velada hubo terminado, Anne encontró más que divertido el hecho de haber venido hasta Lyme para predicar paciencia y resignación a un joven a quien nunca había visto antes. A pesar de eso, no pudo evitar asustarse al reflexionar más seriamente por haberse mostrado tan elocuente en un punto en el que su propia conducta, al igual que la de otros nobles moralistas y predicadores, no podría superar un examen serio. Voy a ver un poquito y toca el capítulo 12. Capítulo 12. A la mañana siguiente, Anne y Henrietta, que fueron las primeras en levantarse, decidieron dar un paseo hasta el mar antes del desayuno. Fueron a ver cómo subía la marea, que una agradable brisa del sureste iba trayendo con toda la grandeza que admitía una costa tan llana. Elogiaron la mañana, admiraron el mar, coincidieron en lo deliciosa que era la fresca brisa y dejaron de hablar. Entonces Henrietta dijo de pronto: «Pues sí, creo de verdad que con muy escasas excepciones, el aire del mar siempre me reconforta. No hay duda de que le vino muy bien al doctor Shirley. Después de su enfermedad, la primavera de hace 2 años, él mismo dijo que venir un mes a Lyme le sentó mejor que todas las medicinas y que estar junto al mar siempre le hace sentir joven otra vez. En realidad, no dejo de pensar que es una pena que no viva siempre aquí. La verdad es que debería marcharme de Uppercross y venir a vivir a Lyme. ¿No crees, Anne? ¿No crees que es lo mejor que podría hacer tanto él como Mrs. Shirley? Ella tiene primos aquí, ¿sabes? Y muchos conocidos, así que estaría entretenido. Estoy segura de que le encantaría estar en un lugar donde pudiera recibir atención médica inmediata si es que le sobreviene otro ataque. La verdad es que es muy triste que 2 personas excelentes como el doctor y Mrs. Shirley, que se han pasado toda la vida haciendo el bien, consuman sus últimos días en un sitio como Uppercross, donde con excepción de nuestra familia están aislados de todo el mundo. Ojalá sus amistades se lo propusieran. De verdad, creo que es lo que deberían hacer. Y en cuanto a procurarse una dispensa, no habría ningún problema a estas alturas de su vida, con su prestigio.
Mi única duda es si podrían convencerlo para que dejara su parroquia. Es tan estricto y escrupuloso en sus ideas, demasiado escrupuloso, diría yo. ¿No crees, Anne, que es demasiado escrupuloso? ¿No crees que es una equivocación que un sacerdote sacrifique su salud por unos deberes que podría desempeñar perfectamente otra persona? Y además, en Lyme, a solo 17 millas, estaría lo bastante cerca para enterarse de las quejas que tuviera la gente. Anne sonrió más de una vez durante esta declaración e incluso intervino, pues estaba dispuesta a hacer el bien compartiendo los sentimientos tanto de una mujer como los de un hombre, aunque en este caso era un bien de categoría menor, pues ¿qué podía hacer en este caso sino asentir a todo lo que se le decía? Dijo todo lo que podía ser razonable y apropiado sobre el particular y admitió el derecho del doctor Shirley a descansar tal como debía. Indicó cuán razonable sería que dispusieran de un joven trabajador y respetable como coadjuntor residente e incluso fue lo bastante cortés para sugerir las ventajas que supondría que dicho coadjuntor estuviera casado. Ojalá, dijo Henrietta, satisfecha de tener tal compañía, Lady Russell viviera en Uppercross y conociera bien al doctor Shirley. Siempre he oído que Lady Russell ejerce gran influencia sobre todo el mundo y la considero una persona capaz de convencer a cualquiera de lo que sea. Le tengo miedo, como ya te he dicho, mucho miedo, porque es muy lista. Sin embargo, la respeto mucho y me gustaría que la tuviéramos de vecina en Uppercross. A Anne le divirtió la forma escogida por Henrietta para expresar su gratitud y también que el curso de los acontecimientos y los nuevos intereses que se desprendían de las opiniones de la joven aumentaran las simpatías que sentían por su amiga todos los miembros de la familia Musgrove. No obstante, solo tuvo tiempo para contestar con cierta vaguedad y desear que esta otra mujer se instalara en Uppercross, pues la conversación terminó en cuanto vieron que Luisa y el capitán Wentworth se dirigían hacia ellos. Iban también dispuestos a dar un paseo antes del desayuno, mas Luisa recordó de pronto que tenía que comprar una cosa en una tienda e invitó a todos a acompañarla a la ciudad. Todos se pusieron a su disposición. Al llegar a la escalera que subía desde la playa, un caballero que en aquel momento se disponía a bajar se apartó educadamente, deteniéndose para dejarlos pasar. Subieron y pasaron por delante de él mientras lo hacían. Anne lo miró a los ojos y él le devolvió una mirada de sincera admiración que a ella no le pasó desapercibida. Anne tenía muy buen aspecto. Sus ojos y proporcionados rasgos exhibían la lozanía y frescura de su juventud, restaurada por la suave brisa que soplaba sobre su rostro y por la viveza que ésta había despertado en sus ojos. Era evidente que el caballero, un verdadero caballero por sus modales, la había admirado muchísimo. El capitán Wentworth se volvió enseguida para lanzar una mirada que revelaba que se había dado cuenta de todo. Solo duró un instante, con un brillo en los ojos que pareció decirle: «Ese hombre ha quedado impresionado contigo e incluso yo, en este instante, vuelvo a ver de nuevo a Anne Elliot». Tras acompañar a Luisa a hacer su recado y pasear un rato más, volvieron a la posada poco más tarde. Al ir de su habitación al comedor, Anne casi se tropezó otra vez con el mismo caballero, que salía de una estancia próxima. Antes se había imaginado que sería un forastero igual que ellos, y que el joven de buen aspecto que iba de una posada a otra cuando volvían debía de ser su criado. El hecho de que tanto señor como criado fueran de luto apoyaba dicha conjetura. Ahora quedaba claro que se alojaba en la misma posada que ellos. En este segundo encuentro, a pesar de su brevedad, los ojos del joven le expresaron otra vez que admiraba su belleza y la presteza y propiedad de sus disculpas, que era un hombre de maneras exquisitas. Parecía tener alrededor de 30 años y un aspecto agradable, aunque no fuera apuesto. Anne pensó que le gustaría saber quién era. Cuando casi se disponían a terminar de desayunar, el sonido de un carruaje, casi el primero que oían desde que llegaron a Lyme, atrajo a la ventana a la mitad del grupo. En el carruaje, un caballero que viene... Es el carruaje de un caballero que viene desde los establos a la puerta principal. Alguien debe estar a punto de marcharse. Lo conduce un sirviente que va de luto. La palabra carruaje hizo saltar a Charles Musgrove, que quiso comprobarlo
compararlo con el suyo, mientras que el criado enlutado despertó la curiosidad de Anne, así que los 6 se acercaron para presenciar al instante en el que el dueño del carruaje salía por la puerta, entre reverencias y saludos de los sirvientes, y tras ocupar su asiento, abandonaba el lugar. «¡Ah!», exclamó el capitán Wentworth mirando a Anne de reojo. «Es el mismo hombre con quien nos hemos cruzado antes». Las hermanas Musgrove se lo confirmaron. Tras observar con simpatía cómo se alejaba colina arriba hasta desaparecer, volvieron a la mesa para desayunar. Un criado entró seguidamente en la estancia. «Por favor», dijo enseguida el capitán Wentworth, «¿puede decirnos el nombre del caballero que se acaba de marchar?» «Sí, señor, es Mr. Elliot, un caballero de gran fortuna. Llegó anoche de Sidmouth. Quizá oyó el carruaje, señor, cuando usted cenaba, y ahora va a Crewe Cairn, de camino hacia Bath y Londres». «Elliot». Casi todos se miraron y repitieron el nombre antes de que el criado terminara de hablar, a pesar de su rapidez y precisión. «¡Por Dios bendito!», exclamó Mary. «Debe de ser nuestro primo, nuestro Mr. Elliot. ¡Oh, seguro que sí! Charles, Anne, ¿es o no es? Va de luto, ¿no os dais cuenta? ¿Cómo debe ir Mr. Elliot? ¡Qué extraordinario! En la misma posada que nosotros. Anne, ¿no será Mr. Elliot el heredero de nuestro padre? ¡Ay, por favor, señor!», dijo dirigiéndose al criado. «¿No oyó decir a su criado si pertenecía a la familia de Kellynch?» «No, señora. No mencionó ninguna familia en concreto, pero dijo que su señor era un caballero muy rico y que algún día sería barón». «Ahí lo tenéis, ¿veis?», dijo Mary con éxtasis. «Lo que yo os dije, el heredero de Sir Walter Elliot. Estaba segura de que se sabría, si es que era así. Sin duda alguna es algo que los criados siempre pregonan donde quieran que él vaya. Pero, Anne, ¿no te parece extraordinario? Ojalá me hubiera fijado más en él. Ojalá hubiésemos sabido antes quién era para que nos lo hubieran presentado. Qué lástima que no hayamos tenido ocasión de conocernos. ¿Pensáis que tenía la cara de los Elliot? Apenas lo vi. Estaba mirando a los caballos, pero creo que tenía algún rasgo de los Elliot. Me pregunto cómo no me chocó el escudo de armas. Debió de ser porque la capa colgaba por encima de la silla y lo ocultaba. Así fue sin duda, porque de otro modo me habría fijado en él, y también en la librea. Si el criado no hubiera ido de luto, se podría haber sabido quién era por su librea. «Si tenemos en cuenta lo extraordinario de todas estas circunstancias», dijo el capitán Wentworth, «debemos pensar que ha sido la providencia quien no ha querido que conociéramos a vuestro primo». Cuando Anne logró atraer la atención de Mary, intentó convencerla de que su padre y Mr. Elliot llevaban muchos años sin relacionarse, lo que no habría hecho aconsejable ningún tipo de presentación. No obstante, al mismo tiempo se sentía satisfecha por haber visto a su primo y comprobar que el futuro dueño de Kellynch era todo un caballero y parecía una persona juiciosa. No se le ocurrió ni por un instante referir que se había cruzado con él en una segunda ocasión por fortuna. Mary no prestó mucha atención al hecho de que se hubieran cruzado con él en su paseo matutino, pero no le habría gustado nada saber que Anne, al chocar con él en el corredor, había recibido excusas muy educadas y ella no. No, aquel breve encuentro debía mantenerlo en absoluto secreto. «Por supuesto», dijo Mary, «debes mencionar que hemos visto a Mr. Elliot la próxima vez que escribas a Bath. Creo de verdad que mi padre debería saberlo, así que cuéntaselo todo». Anne evitó responderle directamente, aunque para ella se trataba de una circunstancia que no solo era innecesario comunicar, sino que incluso convenía ocultar. Sabía los agravios que su primo había causado a su padre durante muchos años. Sospechaba que Elizabeth tenía algo que ver y conocía, sin lugar a dudas, la irritación que Mr. Elliot producía a ambos. Mary nunca escribía a Bath y todo el esfuerzo de mantenerla una lenta e insatisfactoria correspondencia con Elizabeth recaía sobre Anne. Poco después del desayuno, se les unieron el capitán Harville, su esposa y el capitán Benwick, que iban a acompañarlos en su último paseo por Lyme. Se acordó partir hacia Uppercross a la 1, mientras iban a pasear juntos al aire libre todos
todo el tiempo que pudieran. En cuanto salieron a la calle, Anne vio que el capitán Benwick se ponía a su lado. La conversación de la tarde anterior lo había inducido a evitarla, de modo que caminaron juntos un rato y volvieron a hablar de Mr. Scott y de Lord Byron, siendo incapaces, como en la anterior ocasión y como en cualquier otra pareja de lectores, de coincidir exactamente en los méritos de cada uno, hasta que el orden del grupo varió y el lugar del capitán Benwick, Anne se encontró caminando junto al capitán Harville. «Miss Elliot», le dijo, hablando en voz baja, «ha hecho usted una buena obra al lograr que ese hombre hable tanto. Ojalá pudiera disponer de la compañía de usted más a menudo. Sé que no le viene bien mantenerse tan aislado, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No podemos dejarle?» «No», dijo Anne, «no me resulta difícil ver que eso es imposible, pero quizá, con el tiempo, ya sabemos cómo actúa el tiempo en casos de aflicción y debe recordar, capitán Harville, que en realidad su amigo lleva así todavía poco tiempo. Por lo que sé, solo desde el verano pasado». «Sí, eso es cierto», dijo él, dejando escapar un hondo suspiro. «Solo desde junio». «Y quizá no lo supo entonces». No hasta la primera semana de agosto, cuando volvió a casa desde el Cabo, recién nombrado capitán del Grappler. Yo estaba en Fairmount, temiendo encontrármelo, pues no hacía más que escribir, pero el Grapper tenía orden de atracar en Portsmouth. Allí debía informarle, pero ¿quién iba a decírselo? Yo, desde luego, no. Antes me habría dejado ahorcar. Nadie podía hacerlo, sino ese buen hombre, dijo señalando al capitán Wentworth. El Laconia había llegado a Plymouth la semana anterior y por entonces no corría peligro de zarpar otra vez. De todos modos, él se arriesgó. Solicitó permiso y sin esperar respuesta viajó día y noche hasta llegar a Portsmouth. Tomó al instante una lancha hasta Grappler y no dejó solo al pobre muchacho durante toda la semana siguiente. Eso hizo, y nadie más podría haber salvado al pobre James. ¿Se imagina ahora, Miss Elliot, lo mucho que lo queremos? Anne lo imaginó con toda claridad y respondió lo que sus propios sentimientos le permitieron responder, a lo que los de él parecían poder soportar, pues estaba demasiado afectado para retomar el asunto, y cuando volvió a hablar fue para decir algo que no tenía nada que ver con lo anterior. Cuando Mrs. Harville dijo que su marido había hecho ejercicio más que de sobra en cuanto llegaron a la casa, decidió el destino de todo el grupo en lo que iba a ser el último paseo. Todos los acompañarían hasta la puerta, luego regresarían y emprenderían viaje. Según los cálculos que hicieron, disponían del tiempo justo. No obstante, al llegar al Cobb, se despertó el ansia general de pasear por él una vez más. Todos se mostraron dispuestos y Luisa se empeñó tanto en ello que pensaron que un cuarto de hora más no importaría mucho. Así que tras despedirse con afecto del capitán y Mrs. Harville en su casa, una vez intercambiadas todas las invitaciones y promesas imaginables, y acompañados todavía del capitán Benwick, que parecía no querer apartarse de ellos hasta el minuto último, siguieron andando para despedirse formalmente del Cobb. Anne se encontró otra vez paseando junto a él. La vista que tenían delante no podía dejar de hacerles evocar los mares color azul oscuro de Lord Byron, y Anne le dedicó con sumo gusto toda su atención mientras le fue posible. Sin embargo, pronto tuvo que desviarla a la fuerza. El viento soplaba con fuerza en la parte alta del nuevo Cobb y era desagradable para las mujeres, de modo que acordaron descender por la escalera a la parte inferior. Todas ellas se prestaron a bajar las empinadas escaleras con cuidado y tranquilidad, menos Luisa, que insistió en saltarlas y caer sobre el capitán Wentworth. En todos sus paseos por el campo, Luisa había saltado desde lo alto de las escaleras de paso y él había tenido que sostenerla. Para ella la sensación era deliciosa. La dureza de este pavimento hizo dudar más al capitán, quien finalmente la sostuvo otra vez, depositándola sana y salva en el suelo. Ella, sin pensarlo dos veces y para mostrar su alegría, subió corriendo la escalera con intención de saltar otra vez. Él le advirtió que no lo hiciera, pues pensó que la sacudida sería muy fuerte, pero razonó y habló en vano. Luisa sonrió y dijo: «Estoy decidida hoy a hacerlo». El capitán extendió las manos, pero ella se adelantó medio segundo y cayó sobre el pavimento de la parte inferior del Cobb.
Cuando la levantaron, estaba como muerta. No había herida alguna, ni sangre ni magulladura visible, pero tenía los ojos cerrados, no respiraba en absoluto y su rostro era como el de un muerto. ¡Qué momento tan horroroso para todos los que la rodeaban! El capitán Wentworth, de rodillas, la sostenía en sus brazos, mirándola con rostro tan pálido como el de ella, en una agonía de silencio. «¡Está muerta! ¡Oh, está muerta!», gritó Mary, agarrando a su marido y logrando inmovilizarlo con su propio terror. Un instante después, Henrietta sucumbió ante la misma sospecha, perdiendo también el sentido, y estuvo casi a punto de caer sobre los escalones si no la hubiera agarrado y sostenido el capitán Benwick y Anne. «¿Es que nadie va a ayudarme?», fueron las primeras palabras que salieron del capitán Wentworth en tono desesperado y como si le fallaran las fuerzas. «¡Vaya a ayudarle!», gritó Anne. «Por amor de Dios, ayúdele. Yo puedo sostenerla sola. Déjeme a mí y ayúdele a él. Frótele las manos y las sienes. Aquí hay sales. Llévelas. El capitán Benwick obedeció y acudió a ayudar al capitán Wentworth junto con Charles, que se soltó de los brazos de su esposa. Entre los dos levantaron a Luisa, a la que sostuvieron con más firmeza, e hicieron todo lo que Anne había dicho, aunque en vano, mientras el capitán Wentworth, apoyándose en el muro para no caerse, exclamaba con la mayor amargura: «¡Oh, Dios! ¡Sus padres!». «¡Un médico!», dijo Anne. El capitán captó las palabras de Anne, que parecieron infundirle vida, y dijo: «Es verdad, un médico, rápido», y estuvo a punto de echar a correr. El capitán Benwick: «¿No sería mejor que fuera el capitán Benwick?». «Él sabe dónde está el médico», propuso Anne con insistencia. Todos los que aún eran capaces de pensar reconocieron la pertinencia de la idea, y un instante después todo sucedió en unos vertiginosos momentos. El capitán Benwick dejó la pobre y cadavérica figura al cuidado de su hermano y echó a correr con toda rapidez en dirección a la ciudad. En cuanto al atribulado grupo que quedó atrás, difícilmente podría decirse cuál de los tres miembros que aún mantenían la cordura sufría más, si el capitán Wentworth, Anne o Charles, quien, al ser un hermano muy afectuoso, seguía al lado de Luisa, sin dejar de gemir y de mirar a su otra hermana, que seguía desvanecida, y a su esposa, que, presa de una agitación histérica, le pedía ayuda sin que él se la pudiera proporcionar. Anne, que atendía a Henrietta con toda la fuerza, afán y sabiduría que le proporcionaba su instinto, aún trataba a ratos de consolar a los otros, acallar a Mary, animar a Charles y aliviar los sentimientos del capitán Wentworth. Parecía como si los dos la miraran esperando instrucciones. «Anne», dijo Charles. «¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer ahora? En nombre del cielo». Los ojos del capitán Wentworth también se volvieron hacia ella. «¿No sería mejor que la llevaran a la posada?» Sí, creo que lo mejor es que la lleven con cuidado a la posada». Sí, la posada», repitió el capitán Wentworth, más recuperado y deseoso de hacer algo. «La llevaré yo mismo, Musgrove. Cuide de los demás». Para entonces la noticia del accidente se había extendido entre los trabajadores y marineros del Cobb, y muchos se habían congregado junto a ellos para ayudar si hacía falta, o en todo caso para disfrutar de la visión de una dama joven muerta o incluso de las dos damas jóvenes muertas, pues la primera noticia que les llegó decía que las víctimas eran dos. Dejaron a Henrietta al cuidado de los hombres que tenían mejor aspecto, pues aunque había revivido parcialmente aún no podía valerse por sí misma. Así Anne, caminando junto a ella, y Charles asistiendo a su esposa, echaron a andar y a recorrer otra vez con inexpresables sentimientos el camino que muy poco tiempo antes, habían recorrido con corazón liviano. Antes de abandonar el Cobb, los Harville se unieron a ellos. Habían visto al capitán Benwick pasar como una exhalación por delante de su casa con un semblante que indicaba que algo iba mal, y se dirigieron inmediatamente hacia el lugar del accidente. Una vez informados y orientados, aunque el capitán Harville se encontraba muy afectado, su cordura y sus nervios templados fueron de una utilidad inmediata. Un intercambio de miradas entre él y su esposa bastó para decidir lo que iban a hacer. Había que llevar a Luisa a su casa. Todos debían ir a su casa y esperar allí la llegada del médico. No estaban dispuestos a oír ninguna palabra en contra. El capitán fue obedecido y poco después se encontraban bajo su techo, mientras llevaban a Luisa al piso de arriba guiados por Mrs. Harville y la tendían en la propia cama del matrimonio. Su marido proporcionó ayuda, cordiales y reconstituyentes a todos los que lo necesitaban. Luisa
abrió una vez los ojos, pero volvió a cerrarlos enseguida, sin recobrar del todo la conciencia. Sin embargo, era una prueba de vida que animó a su hermana. Henrietta, incapaz de quedarse en la misma habitación que Luisa, no volvió a desvanecerse, excitada por temores y esperanzas. Mary también se iba calmando. El médico apareció mucho antes de lo que pensaban. Todo el grupo se aterrorizó cuando examinó a la enferma. Sin embargo, él no se mostró pesimista. La cabeza tenía una grave contusión, pero había visto recuperarse a enfermos de heridas más graves. No estaba en absoluto desanimado, sino que, muy al contrario, incluso se expresó con optimismo. Que no lo considerara un caso irremediable y que no dijera que todo acabaría en unas horas sobrepasaba las esperanzas de la mayoría, de modo que es posible imaginar el éxtasis producido por la buena noticia y el regocijo profundo y silencioso que siguió a unas cuantas y fervorosas expresiones de gratitud al cielo. Anne supo que nunca olvidaría el tono ni la mirada con que el capitán Wentworth dijo «Gracias a Dios», ni tampoco su estampa, después de sentado junto a una mesa apoyado en ella con los brazos cruzados y el rostro oculto abrumado por los varios sentimientos de su alma y tratando de calmarlos mediante la oración y el pensamiento. El cuerpo de Luisa estaba intacto y la única parte dañada era la cabeza. El grupo debía considerar qué iba a hacer en cuanto a su situación general. Ahora podían hablar y consultar unos con otros. Lo que no admitía duda alguna era que Luisa debía quedarse donde estaba, aunque les preocupara tener que involucrar a los Harville en un problema así. Moverla era imposible. Los Harville, por su parte, se negaron firmemente a oír escrúpulos ni expresiones de gratitud. Antes de que los demás se dieran cuenta, lo tenían todo preparado y dispuesto, y tras decidir que el capitán Benwick les cediera su dormitorio y buscar alojamiento en otro lugar, todo estaba arreglado. Lo único que les preocupaba era que la casa no pudiera albergar más ocupantes. Con todo, seguían intentando acomodar a 2 o 3 más, poniendo a los niños en la habitación de las criadas o instalando una cama en cualquier sitio, si es que querían quedarse. Respecto a los cuidados que debían recibir Miss Musgrove, no debían tener el menor reparo en confiárselos por completo a Miss Harville, que era una enfermera con gran experiencia, al igual que la niñera, quien llevaba mucho tiempo a su lado y había ido con ella a todas partes. Entre las dos cuidarían a Luisa día y noche. Todo esto lo dijeron con una irresistible certeza y sinceridad. Charles, Henrietta y el capitán Wentworth hablaron entre ellos y durante unos instantes aquello no fue más que un intercambio de perplejidades y terror. Alguien debía viajar a Uppercross y transmitir las noticias. Pero ¿cómo iban a decírselo a Mr. y Mrs. Musgrove? Era tan tarde, tenían que haber partido hacía una hora y ya no podían llegar a una hora razonable. Al principio, eso fue lo único que lograron articular, pero un rato después, el capitán Wentworth, haciendo un esfuerzo, dijo: «Debemos tomar una decisión sin que transcurra un instante más. Cada minuto cuenta. Alguien debe partir al instante para Uppercross. Musgrove, ¿debemos ir usted o yo?» Charles estaba de acuerdo, pero expresó su decisión de no abandonar el lugar. No quería molestar al capitán ni a Mrs. Harville, pero tampoco debía ni quería dejar a su hermana en tal estado. Una vez acordado esto, Henrietta se sumó a la decisión. Sin embargo, pronto se convenció de que lo conveniente era lo contrario. ¿Iba a ser útil su permanencia? Ella, que no podía quedarse en la habitación de Luisa, ni siquiera mirarla sin emocionarse y que, por consiguiente, no iba a prestar ninguna ayuda, se vio obligada a reconocer que no podía contribuir a nada y que, a pesar de eso, no deseaba marcharse hasta que, tras pensar en sus padres, cedió, consintió y se mostró ansiosa por volver a casa. Así estaban las cosas cuando Anne, que bajaba tranquilamente de la habitación de Luisa, no pudo evitar oír lo que sigue, pues la puerta de la sala de estar estaba abierta. «Entonces está decidido, Musgrove», exclamó el capitán Wentworth. «Usted se quedará y yo llevaré a su hermana a casa. En cuanto al resto, a los demás, bastará con que alguien se quede a ayudar a Mrs. Harville. Por supuesto, su esposa deseará regresar con sus hijos, pero si Anne quiere quedarse, no habrá nadie más dispuesta y capaz que ella». Anne se detuvo un instante para sobreponerse a la emoción de oír aquellas palabras. Los otros 2 asintieron y entonces ella entró en la sala. «Usted se quedará, estoy seguro, usted se quedará y cuidará de Luisa», exclamó volviéndose hacia ella, con tanto ardor, pero con tanta dulzura, que pareció como si volvieran al pasado. Anne se puso muy colorada y él, recobrando la compostura, se marchó. Ella se mostró más que dispuesta, incluso contenta de poder quedarse.
Era lo que ella misma había pensado y deseado que se le concediera. Bastaría con colocar una cama en la habitación de Luisa si Miss Harville estaba de acuerdo. Solo quedaba una cosa para que todo quedara decidido. Aunque parecía aconsejable que Mr. y Mrs. Musgrove se alarmaran un poco al ver que se retrasaban, el tiempo que tardarían los caballos de Uppercross en efectuar el viaje de vuelta iba a prolongar dicha incertidumbre en demasía. El capitán Wentworth propuso, con la aprobación de Charles Musgrove, que sería mejor partir en la calesa desde la posada y enviar el coche de Mr. Musgrove y los caballos a casa la mañana siguiente, lo que permitiría la ventaja adicional de comunicar cómo había pasado la noche Luisa. El capitán Wentworth se marchó corriendo para hacer todos los preparativos. Las dos mujeres le seguirían enseguida. No obstante, en cuanto Mary conoció el plan, se acabó la paz. Se mostró tan desdichada y tan vehemente, se quejó tanto de lo injusto que era hacerla marchar a ella en vez de a Anne, que no le tocaba nada a Luisa cuando ella era su cuñada y tenía todo el derecho de quedarse en el lugar de Henrietta. ¿Por qué no iba a poder ella cuidar de Anne? ¿Por qué no iba a poder ella cuidar de Luisa? Y además, volver a casa sin Charles, sin su marido. No, todo era muy cruel. En pocas palabras, le dijo a su marido más cosas de las que éste podía aguantar. Y como ninguno de los otros podía oponerse si él cedía, no hubo nada más que hacer. La sustitución de Anne por Mary fue inevitable. Anne jamás se sometió con más desgana a las pretensiones celosas y malintencionadas de Mary. A pesar de todo, tuvo que hacerlo, y en consecuencia Charles, consolando a su hermana y al capitán Benwick, acompañándola a ella, partieron en dirección a la ciudad. Mientras caminaban, Anne recordó por un momento los sucesos que habían presenciado esos mismos lugares aquella mañana a primera hora. Primero había oído los planes de Henrietta para que el doctor Shirley dejara Uppercross. Luego había visto a Mr. Elliot. Por primera vez, poco más de un instante, podía dedicar ahora en sus pensamientos a nadie que no fuera Luisa o a los que la cuidaban. El capitán Benwick se mostró muy atento con ella. Unidos, como todos parecían estar por el golpe de desgracia de aquel día, sintió cómo aumentaba su simpatía hacia él y cierto agrado al pensar que quizá todo aquello podría ser un pretexto para seguir tratándose. El capitán Wentworth los aguardaba junto a una calesa de 4 caballos que se encontraba, para comodidad de todos, en el tramo inferior de la calle. Sin embargo, su evidente sorpresa y despecho al ver a una hermana sustituida por otra, el cambio se notó en su semblante. Los gestos que esbozó y abortó mientras escuchaba a Charles afectaron mucho a Anne, pues parecía demostrarle que solo la valoraba porque podía ser útil para Luisa. Ella se esforzó por mantener la compostura y ser ecuánime, sin emular los sentimientos de una Emma con respecto a su Henry. Alusión a un poema de Matthew Prior. Habría cuidado de Luisa con un celo por encima de lo común, solo por él. Confió que no fuera tan injusto que creyera que huía para evitar sus deberes como amiga. Pocos instantes después ya estaba en el interior del coche. El capitán ayudó a subir a las dos y se colocó en medio. De este modo, en circunstancias rebosantes de sorpresa y emoción, Anne abandonó Lyme. Le era imposible imaginar cómo iba a transcurrir aquel largo trayecto, cómo iba a afectarlos o cómo iban a relacionarse entre ellos. Sin embargo, todo transcurrió de manera bastante normal. El capitán se dedicó a Henrietta y estuvo todo el tiempo pendiente de ella. Cuando hablaba era para mantener sus esperanzas y levantarle el ánimo. En general, su voz y sus gestos eran intencionadamente tranquilos. Lo más importante era evitar cualquier agitación a la joven. Solo una vez, cuando ella comenzó a hablar de aquel último desdichado y fatídico paseo hasta el Cobb, y a quejarse con amargura de que se les hubiera ocurrido, estalló como si estuviera abrumado. «¡No hable de eso! ¡No hable de eso!», exclamó. «Oh Dios, ojalá no hubiera accedido a lo que me pidió a aquel instante fatal. Si hubiera hecho lo que tenía que hacer. Pero estaba tan empeñada, tan decidida. Oh, dulce y querida Luisa». Anne se preguntó si seguiría manteniendo sus ideas sobre la bondad y ventajas de tener un carácter firme y si no se habría sorprendido al comprobar que, como cualquier cualidad de espíritu, ésta también debe estar sujeta a límites y proposiciones. También pensó que inevitablemente el capitán tendría que concluir que un temperamento capaz de ser persuadido puede contribuir tanto a la felicidad como a un carácter muy firme. Viajaban deprisa. A Anne le sorprendió reconocer tan pronto colinas y lugares familiares. La velocidad que llevaban, acentuada por cierto temor a la conclusión del viaje, hizo que el camino pareciera la mitad de largo que el día anterior. No obstante, ya había oscurecido cuando entraron en Uppercross.
Llevaban un rato en completo silencio. Henrietta, apoyada en una esquina con la cara cubierta por un chal, mostraba signos de encontrarse dormida tras un abundante llanto. Entonces el capitán Wentworth se dirigió inesperadamente a Anne y en voz baja y cautelosa dijo: «He estado pensando qué es lo mejor que podemos hacer. Ella no debe entrar de inmediato. No podría resistirlo. Creo que es mejor que se quede en el coche con usted, mientras yo salgo y doy la noticia a Mr. y Mrs. Musgrove. ¿Le parece un buen plan?» Sí, le parecía un buen plan. Él se dio por satisfecho, sin decir ni una palabra más, y a pesar de eso, le alegró mucho haber sido consultada. Era una prueba de amistad, de deferencia hacia su criterio, una inmensa satisfacción, aunque aquellas palabras fueran su desdicha, no, su despedida. Su valor permaneció intacto. Tras comunicar la desdichada noticia, ver al padre y a la madre todo lo enteros que cabía esperar y a la hija mucho más recuperada por encontrarse con ellos, el capitán anunció su intención de regresar a Lyme en el mismo coche y se marchó en cuanto terminaron de dar de comer a los caballos. Fin del capítulo 12.